Buenos días de nuevo. Buenos días. Se te oye perfectamente, Adela. ¿Puedes continuar? Buenos días de nuevo. Os doy de nuevo la bienvenida en la reunión anual de AMIT Andalucía. En esta segunda parte de la jornada de la mañana nos va a hablar Lidia González Horta de las barreras en la carrera profesional de las jóvenes investigadoras. Es una preocupación de AMIT, tanto a escala nacional como a escala andaluza. Necesitamos la savia nueva de las jóvenes, de las jóvenes, como solemos llamarlo. Y bueno, yo creo que Lidia ha empezado a tomar acciones muy eficientes en este sentido. Estamos arrancando y nos las va a contar ahora. Tenemos para presentarla a Eduarda Molina Alcaide, que es vocal de la Junta Directiva de AMIT. Les doy a ambas la bienvenida, les agradezco su participación y bueno, esperamos que nuestros seguidores y seguidoras disfruten de esta segunda parte de la jornada de AMIT Andalucía. Muchas gracias, cuando queráis. Muchas gracias a ti, Adela. ¿Puedo yo ya empezar? Sí, adelante, Eduarda. Sí, gracias. Bueno, buenos días y como ha dicho Adela, soy vocal de la Junta Directiva de AMIT Andalucía y soy también profesora de investigación del CSIC y trabajo en la Estación Experimental del Zaidín en Granada. Antes de empezar a presentaros a Lidia, tengo que deciros que hay un error en el programa, si lo habéis visto, porque nos dice que a las 13:30 tendremos debate y que inmediatamente será el descanso. No, evidentemente no. Vamos a tener media hora de debate al menos y por tanto el debate empezará a la 1, es decir, el descanso hasta la 1:30 no lo vamos a tener. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer enormemente todo el esfuerzo que está haciendo el equipo de la Universidad de Málaga porque nos estamos encontrando con un montón de crisis hoy y han sabido resolverlas estupendamente. Y gracias a Lidia por estar aquí. Ella tiene que intervenir con mascarilla porque está trabajando en la FECIT ahora mismo y les obligan a llevarla en esas instalaciones. Así que yo espero que Lidia se sienta confortable, se sienta cómoda a pesar de la mascarilla y que las demás podáis disculpar el no verle la cara entera, pero yo creo que con sus ojos nos podrá transmitir mucho. Bueno, tener a Lidia hoy en esta reunión de AMIT es realmente un lujo porque nosotros estamos deseando que participen personas jóvenes, asociadas jóvenes, y ella es un claro ejemplo de eso. Lidia es actualmente gestora de proyectos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, de los proyectos que se refieren que tienen algún tema de género. Trabaja, por tanto, en Madrid y allí lleva 2 años, pero Lidia se ha movido mucho, es un gran ejemplo de movilidad, tanto para formarse como para llevar a cabo su actividad profesional. Ella nació en un pueblo de Tenerife y decidió venirse a hacer la carrera a Granada, donde estudió Ciencias Políticas y Administración y terminó en el año 2009. Es bastante jovencita, sobre todo comparada con algunas de nosotras. Y luego hizo un máster también de género y de estudio de derechos de la mujer con un programa que es el programa Erasmus Mundus, que es un programa muy interesante porque permite trabajar en distintas universidades, al menos en 2. Y ella lo hizo en Oviedo y en la Universidad Europea Central en Budapest. A mí me llamó la atención porque no conocía esta universidad y estuve mirando un poco qué es y encontré que es una universidad de una gran excelencia que es muy joven, surgió en el año 1991, pero que agrupa a estudiantes de más de 100 países actualmente en ciencias sociales, ciencias políticas, etc. O sea, es una universidad con una gran relevancia en los temas de los que nos va a hablar hoy Lidia. Su tesis de máster también me ha parecido especialmente interesante porque lo que hizo fue una recopilación
de varias conferencias de la mujer organizadas por Naciones Unidas. Concretamente recopiló desde la de México del año 1975 hasta la de Pekín del año 1995. El máster lo terminó en el año 2011 y luego ha realizado su tesis doctoral en la Universidad de Valencia. Su tesis doctoral se titulaba Derechos humanos de la mujer y movimiento feminista translacional. La leyó en enero del año 2020 y por tanto es una doctora muy reciente. Se la dirigió Capitolina Díaz y yo creo que eso también es un indicio de calidad. Después ha realizado una serie de actividades en muchos sitios y que ella centra en dos líneas de investigación. Una, la relativa a derechos de la mujer y otra, la relativa a género y ciencia. Y en ambas ha realizado muchas actividades en Gijón, en La Laguna, en Valencia, después otra vez en Madrid, etcétera, etcétera. Y ha colaborado con muchas instituciones. Yo creo que eso le da una perspectiva bastante múltiple y eso sin duda enriquece a cualquier profesional. Yo creo que es un ejemplo, como dije al principio, de investigadora joven o de profesional joven que ha tratado de formarse en los mejores centros y de colaborar en los mejores foros. También tengo que decir que ha colaborado en un proyecto H2020, que es el proyecto Génera, y que espero que tenga muchas cosas que contarnos sobre las barreras que las jóvenes investigadoras, científicas y tecnólogas encuentran en el desarrollo de su carrera. Lidia, adelante y de nuevo muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Eduarda, por esa presentación tan amable. Y déjame que dé las gracias también a Isabel, a Susana y a Adela por la invitación y por todo el trabajo también de organización de la jornada y por haber estado acompañándonos a todas las que íbamos a intervenir. Ya siento intervenir con la mascarilla, pero bueno, estoy en las oficinas y como saben es una de las medidas que tenemos que cumplir. Bueno, tengo que decir que esta es la segunda vez que personas vinculadas a MIT me invitan a hablar sobre este tema de las jóvenes en ciencia, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la importancia que ha dado al tema y a esta problemática específica la asociación, ¿no? Pero no solo a MIT, ¿no? Desde otros ámbitos recibimos señales diversas de que este es uno de los temas del momento en lo que tiene que ver con igualdad de género en ciencia y específicamente con carrera investigadora. Entonces, voy a compartir el Power. Ahora lo están viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, pues lo que yo pensaba hacer en este rato es compartir con ustedes, en primer lugar, algunas de esas evidencias que nos indican que es un momento propicio para este tema y para la articulación de demandas en torno a este tema. Les mencionaré un poco los orígenes que ha tenido este tema en AMIT, cómo se ha gestado y qué desarrollos está teniendo actualmente. Y en medio del camino iré haciendo referencia a algunas cuestiones de estudios de género y de políticas de igualdad en ciencia, al menos a las que a mí me llevan todo este tema de las jóvenes, ¿no? Y entiendan que cuando haga esas reflexiones no estoy hablando ni en nombre de AMIT, ni en nombre de ninguna institución, solamente en el mío propio, ¿no? Y luego, para terminar, pues les apuntaré esas dos líneas de trabajo que se están llevando a cabo en AMIT estatal. Fundamentalmente la red de jóvenes, ese dar un espacio específico para las jóvenes y lo que tiene que ver con el programa de mentoras, aunque eso también lo trabajaremos por la tarde. Bueno, respecto a esas evidencias de la importancia de este tema,
en los últimos 2 años ha habido algunos guiños y movimientos respecto al tema de las jóvenes en ciencia e innovación que nos hacen pensar, como les decía, que este es un tema que está en la agenda, ¿no? En primer lugar, como les pongo ahí, desde el ámbito asociativo, en AMIT se empezaron a preguntar, como había ocurrido ya hace años en el movimiento feminista, por el relevo generacional, ¿no? Y en ese momento pues se desplaza un poco la mirada y el foco hacia las jóvenes, ¿no? Y eso creo que hay que reconocérselo a la asociación, ¿no? El haber visto que este era un tema importante y que merecía su atención y su espacio, ¿no? Cuando comenzaron luego los confinamientos por la pandemia, ya por marzo y abril en los diferentes países, empezaron a salir pues, algunos editoriales en sitios de referencia como Nature, pues que hablaban de cómo la pandemia o las consecuencias socioeconómicas de la pandemia iban a tener un impacto específico en el personal investigador joven, ¿no? Lo que llaman las early careers. Se hablaba de que había habido en muchos casos congelación de contrataciones, de que esto evidentemente afectaba a quienes estaban en una situación más vulnerable, ¿no? Porque encadenan contratos temporales o porque tienen contratos por proyectos y que llevaba a muchas y muchos jóvenes a pensar en un plan B fuera de la ciencia, ¿no? Aunque se referían sobre todo a mercados laborales académicos de Reino Unido y Estados Unidos, no tanto como el nuestro, sí que nos sirven como ejemplos de una preocupación, ¿no? Que empieza a manifestarse desde diferentes ámbitos por esta etapa concreta de la carrera. Relacionado con esto, el proyecto europeo Caliper y en colaboración con la Young Academy of Europe anunciaban que estaban realizando un estudio sobre el impacto de la pandemia en las carreras del personal investigador joven y que iba a tener en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Lo cual es de agradecer y veremos los resultados a los que llega. Y cuando ya llevábamos unos meses de pandemia y empezaron a salir datos desagregados sobre COVID y se empezaron a escuchar muchas voces críticas de investigadoras, ¿no? Sobre todo aquellas que tenían criaturas a cargo de cómo esto del confinamiento les estaba afectando en cuanto a conciliación, en cuanto a producción en su trabajo y las consecuencias que esto podía e iba a tener a futuro, ¿no? En sus evaluaciones, en sus acreditaciones y en esa competición por otros contratos, ¿no? Creo que esto es de lo que han hablado extensamente en la ponencia de María Bustelo, ¿no? Pues en ese momento salió publicado también un informe de políticas muy breve de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio, con el que trataba de situarse un poco en estos debates, ¿no? Y apoyar esas demandas de las investigadoras. Se llamaba Género y Ciencia frente al coronavirus y allí en 2 momentos se mencionaba específicamente el tema de las jóvenes, ¿no? Cuando se hablaba de garantizar carreras profesionales estables y de calidad a nuestro personal investigador para evitar especialmente la pérdida de talento entre las mujeres más jóvenes. Y también cuando se mencionaban algunas recomendaciones de cara a las agencias de financiación para que revisaran sus procesos y requisitos de evaluación en las convocatorias de cara a tener en cuenta esas evidencias del impacto que esto iba a tener. Entre otras cosas, se recomendaba cuidar la composición equilibrada del equipo investigador en las propuestas, incluyendo especialmente jóvenes investigadoras cuya posición en la academia no es aún estable. Unos meses después se publicó la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que marca un poco las prioridades del sistema de ciencia y los sucesivos planes estatales. Y en el análisis de situación que hace la estrategia, se menciona explícitamente el envejecimiento del personal investigador, las condiciones precarias y con discontinuidades en el acceso al sistema para las y las jóvenes. Y ahí se proponía y se empezaba a hablar, ¿no?, de ese itinerario de entrada al sistema de I+D+I para facilitar la promoción y la seguridad laboral. También se hablaba de dotar a la ciencia española de recursos humanos y materiales, ofreciendo oportunidades a los jóvenes talentos. Y ahí se entiende que trabajando esto de los jóvenes talentos con perspectiva de género, ya que es un principio rector y transversal a toda la estrategia, ¿no?
Pero fíjense que hay un cambio de discurso importante, ¿no? Respecto a años atrás en que se hablaba de solo hay hueco para los excelentes, ¿no? Hacia el discurso de no dejar a nadie atrás en ciencia, hablar directamente de precariedad, de la necesidad de retener el talento, de fomentar carreras estables y también de que esas universidades y centros de investigación pues ofrezcan unas condiciones laborales y unas perspectivas donde ese talento quiera trabajar, ¿no? Luego, en septiembre de 2020, se celebraron las jornadas de la RUIGEU, de la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades, y allí las organizadoras dedicaron una mesa específica a hablar sobre estos temas, ¿no? De esta etapa de la carrera, y dieron voz también a diferentes investigadoras jóvenes, ¿no? Con lo cual también desde las unidades de igualdad de las universidades se empieza a hablar de este tema y a darle importancia a este tema. Y finalmente, por poner un último ejemplo, la Unidad de Mujeres y Ciencia ha encargado a un equipo investigador la realización del primer estudio específico sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España. Este estudio se va a presentar en el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y bueno, nos aportará pues nuevos datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Que nos ayudarán a hacernos una idea también de las dimensiones, ¿no? De algunos de los problemas que seguramente se mencionen hoy y que se vienen discutiendo, ¿no? Respecto a este estadio concreto de la carrera. Con lo cual, todas estas señales nos dicen que el tema de las jóvenes se ha hecho cada vez más relevante y respecto a ese cambio en el discurso propicio a la articulación de demandas, me lleva a conectar con los orígenes del tema en AMIT, ¿no? Esta preocupación por las jóvenes que mencionaba antes también Adela, estuvo muy presente ya en la Asamblea de 2019, ¿no? Allí fue donde se planteó la posibilidad y la necesidad de conocer cuáles eran las perspectivas de las jóvenes y qué podía hacer una organización como AMIT para atraerlas. Uno, para atraer a más jóvenes y para hacer que las que están sintieran que sus particularidades o sus demandas eran atendidas. Pues esto se empezó a trabajar a través de una consulta muy sencilla que pasamos a las socias jóvenes y con la que tuvimos respuestas de algo más de la mitad de ellas, ¿no? Sin pretender sacar de ahí estadísticas sobre las jóvenes investigadoras en España, para eso ya tendremos el estudio que les comentaba. Nosotras lo que queríamos era conocer la situación y las opiniones de nuestras socias, ¿no? De ese colectivo específico de socias, pues para hacer cosas que sean relevantes para ellas, ¿no? Ahora bien, sí que esto nos daba pistas interesantes para pensar sobre estos temas, sobre las dificultades que atraviesan las jóvenes y posibles acciones para ello, ¿no? Bueno, lo primero que tuvimos que valorar para lanzar esa consulta es hasta qué edad se es joven en la carrera investigadora, ¿no? Si esto coincidía con las etapas predoc y postdoc, cuando tenemos en algunos centros de investigación a gente de más de 40 años encadenando postdocs, ¿no? Y sabemos que la media en el primer puesto de trabajo estable pues no para de aumentar. Bueno, aquí hay diferentes criterios, hay gente que lo establece en 35 años, en 40 años, gente que habla de edad académica, el número de años después de haber acabado la tesis doctoral. Bueno, a nosotras nos interesaba dirigirnos al público más joven de nuestras socias y lo fijamos hasta los 35 años incluidos, ¿no? Y de las respuestas que tuvimos, donde la mayoría eran postdocs, seguidas de doctorando y luego otras categorías. Lo interesante para nuestra charla de hoy es una de las preguntas fundamentales que hicimos sobre cuáles son los problemas que más te han afectado hasta ahora en la carrera, ¿no? Y eso lo hicimos en base a lo preguntábamos en base a una lista de problemas que ya conocemos por la literatura y por nuestros propios análisis previos, ¿no? Pues se les daba a elegir entre diferentes opciones con posibilidad de respuesta múltiple. Y los problemas que señalaron como principales en su carrera fueron, con abrumadora mayoría, precariedad laboral e incertidumbre en la carrera. Teníamos también
multitarea y ritmo frenético de trabajo, falta de autoconfianza un 43%, y luego si quieren volveremos sobre ello. También ambiente hostil y competitivo en la investigación, algo más lejos de otros temas planteados como podían ser embarazo, maternidad, acoso sexual, sexismo en las instituciones, LGTBI-fobia, conciliación, etcétera, ¿no? Y cuando preguntábamos si estos problemas eran específicos de las jóvenes o afectaban a las jóvenes de manera desproporcionada, pues para discernir qué puede ser un problema común en todas las etapas y qué no, nos decían que sí, que les afectaba de manera específica o desproporcionada, porque la carrera investigadora hasta la estabilización es cada vez más larga y hace que al comienzo la competitividad y la incertidumbre sean aún mayores. O nos decían también, en el mundo de la investigación los contratos son precarios comparados con la empresa y de renovación anual. Además, para llegar a un puesto más estable, es necesario trabajar a un ritmo frenético y estar en muchas cosas a la vez, muchas veces ni relevantes con los temas que se desean investigar. O también, la carrera para las jóvenes de ahora es demasiado dura. Para conciliar muchos aspectos de vida privada y trabajo, tienes que hacer demasiados sacrificios y perder mucho tiempo y dinero. A largo plazo, si no cambia la manera de valorar el trabajo, este sistema va a explotar. Por tanto, los mayores problemas que nos están señalando tienen que ver con el modelo de carrera en ciencia y el sistema de trabajo al que se están enfrentando nuestras socias jóvenes, ¿no? Unas respuestas bastante similares a las que podíamos ver en una consulta que hizo en 2018 una organización que les comentaba antes, Young Academy of Europe, a su colectivo, ¿no? Una especie de consulta similar a la que hicimos en AMIT, aunque no dirigida solo a mujeres. Y es interesante que cuando preguntaban a jóvenes investigadoras e investigadores en Europa por los factores de estrés, saliera por este orden: las compañeras y compañeros, es decir, todo lo que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Ese ambiente de competitividad. Falta de financiación, falta de oportunidades en la carrera y, en cuarto lugar, factores relacionados con la familia, la conciliación, etc. Y entre las dificultades, que es el gráfico que tienen ahí, aparece por este orden: el tiempo. Fíjense cómo habla ahí de la dificultad para gestionar el tiempo y del estrés por la falta de tiempo, ¿no? Volveremos sobre ello también, si quieren, luego sobre el tema del tiempo. La permanencia en la carrera, la burocracia, toda esa carga burocrática que rodea al trabajo de investigación y de docencia, los problemas de financiación y, en quinto lugar, conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es una pena que estos datos no estén desagregados para ver si hay diferencias entre hombres y mujeres en los problemas que priorizan, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba señalar es cómo esos problemas relacionados con la precariedad y con el ambiente competitivo de nuevo salen en primer lugar. Uno de los artículos que sacaron a raíz de esta encuesta está en uno de estos editoriales de Nature, y fíjense cómo lo titulan: I'll work on it over the weekend, ¿no? Trabajar en ello durante el fin de semana. Alta carga de trabajo y otras presiones que enfrentan el personal investigador joven, ¿no? Y en este editorial afirmaban que el personal investigador joven se ve obligado a asumir jornadas interminables de trabajo como la única manera de aumentar la productividad y así tratar de reducir la incertidumbre laboral, ¿no? De manera que esté en mejor disposición para competir por el siguiente contrato temporal. Y decían que eso lleva al síndrome del burnout, ¿no? O sea, dicho llanamente, pues que la gente está quemada ya al comienzo de la carrera, ¿no? Decían que no se está calibrando bien las horas que requiere el trabajo que se exige, ni tampoco el nivel de exigencia, ¿no?
dicen aquí que lo que antes se consideraba pues excelencia, investigación puntera, etcétera, ahora es el estándar mínimo requerido, ¿no? Y dicen también que la carrera es cada vez más precaria, que sigue aumentando la edad en que la gente consigue estabilizarse, si es que lo consigue, ¿no? Y todas estas ideas que nos salen desde diferentes espacios son muy similares a las que nos aparecían también en entrevistas abiertas que hicimos hace ya unos años a investigadoras e investigadores en un centro de investigación en España, en diferentes estadios de la carrera, ¿no? Para hacer un diagnóstico de igualdad de género. Y allí todo lo que tenía que ver con la precariedad, con la inestabilidad en ese modelo de carrera era omnipresente en el discurso del personal investigador, ¿no? Que ya asume pues, que el periodo postdoctoral va más allá de los 40 y que esa etapa pues, está marcada por contratos de corta duración, por una exigencia de alta movilidad internacional, una creciente competitividad, responsabilidad y estrés, pues tienes que mostrar, sobre todo en la etapa postdoctoral, pues que adquieres independencia en tu línea de investigación, que eres capaz de conseguir dinero para esa línea, de llevar un grupo, liderar proyectos, etcétera, ¿no? Y además de todo eso, pues está pendiente un poco de las oportunidades cambiantes, ¿no? Según la situación económica, ¿no? El propio personal investigador ya senior, que tenía una amplia experiencia, reconocía como hay periodos en que es más fácil entrar y periodos en que es más difícil, ¿no? Pero se señalaba ese periodo postdoctoral como el momento crítico, ¿no? A la hora de distinguir las desiguales trayectorias profesionales de hombres y mujeres, ¿no? Ese momento en que las líneas se cruzan en el famoso gráfico de tijera, ¿no? De hecho, nos decían, es que lo normal es que vayas a estar desde que terminas la tesis, desde los 25 hasta los 40, pues vas a estar cambiando cada 2-3 años de lugar en el mundo, pues eso con contratos de 2-3 años, y encima coincide en el momento en que la gente a lo mejor se plantea tener pareja o tener criaturas o estabilizarse en un sitio, y es cuando ahí todo se complica, ¿no? Y nos decían, y mucha gente, esto nos decía un investigador, toma la decisión personal de no seguir. O como lo expresaban ellas, nosotras lo intentamos, hasta que vemos que ya todas las puertas se nos han cerrado y entonces ya no podemos más, ¿no? Que introduce un matiz importante a eso de tomar una decisión personal, ¿no? Pero en cualquier caso, se entiende que esa perspectiva no resulte muy atractiva para investigadoras e investigadores, ¿no? Por lo general en la treintena, y el único motivo no tiene por qué ser necesariamente la existencia de esto de planes de familia, ¿no? Pues creo que para conectar con las más jóvenes, pues quizá hay que huir un poquito de ese enfoque familista y pensar en diversidad de proyectos de vida y de intereses que pueden tener las jóvenes y que también requieren tiempo, ¿no? Y esa imagen de un futuro muy complicado ya es suficientemente desalentadora, ¿no? Y nos aparecía claramente en el discurso de las investigadoras desde la etapa predoctoral. Cuando preguntábamos a alguna de las jóvenes entrevistadas cómo creían que se hacía carrera, ¿no? ¿Qué idea tenían de cómo era eso? Una predoc nos decía, a mí lo que me han dicho es que yo me tengo que ir fuera para demostrar que yo puedo salir de mi círculo de confort, ¿no? Entonces me tengo que ir al extranjero y estarme por ahí paseando unos 10 años. Y cuando he hecho eso, pues igual ya puedo intentar volver y tener una plaza fija. Pero como eso aquí depende de las Ramón y Cajal y son muy pocas, yo esto lo veo muy feo, ¿no? Nos decían. Y en línea con ese modelo de carrera en el que hay que sumar puntos en el currículum para competir por puestos escasos, ¿no? Y nos lleva a una escalada de
de multitarea que nos comentaban que hacían y de dedicación horaria, sí que nos aparecía claramente en el discurso de personas en posición de dirigir tesis doctorales la expectativa de una dedicación exclusiva, ¿no?, por parte de sus estudiantes de doctorado, precisamente para que sean competitivos en ese modelo, ¿no? Y se insistía también por parte de investigadoras e investigadores en esa idea de que esta carrera requiere compromiso y requiere abnegación y requiere tener mucha paciencia. Nos decían, esto no es un trabajo de 8 horas, ¿no?, independientemente de lo que digan los contratos. Y nos decía un investigador senior, los estudiantes lo que tienen que hacer es trabajar muy duro en una parte de su vida en la que tienen pocos compromisos y entonces pueden dedicar una cantidad de tiempo ilimitada. Ilimitada, claro, porque el tiempo que ponemos sobre la mesa es uno de los activos fundamentales, ¿no?, con los que se compite en la carrera. Efectivamente, con muchos otros, ¿no?, las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa expectativa también, por otro lado, de una dedicación horaria extralimitada, se basa en la idea de que las y los estudiantes de doctorado no tienen criaturas, ¿no? Y todas sabemos que eso de la conciliación es solo para quien tiene criaturas. El resto no lo necesita, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué van a hacer con ese tiempo que sea mejor o más importante que producir papers, ¿no? Y nos encontramos algunas críticas ya en el discurso de las más jóvenes a esa idea de que la excelencia y la productividad estén relacionadas con una dedicación horaria exclusiva. Nos decía una predoc, hay una sensación aquí rara entre los doctorandos de que nunca has cumplido y de que cuantas más horas estés aquí, mejor estudiante eres. Pero eso no es así, nos decían, ¿no? Ya teníamos, de hecho, análisis cualitativos, por ejemplo, desde diferentes proyectos europeos, aunque no centrados específicamente en las jóvenes, sí con perspectiva de género, ¿no?, que mostraban que las mujeres tenían una mayor insatisfacción o declaraban una mayor insatisfacción que ellos con la cultura de largas jornadas de trabajo en la academia, ¿no?, e imposibilidad de asumirlo también si son quienes asumen la mayor parte de los cuidados, ¿no? Con lo cual esto nos lleva al tema del tiempo, ¿no?, que es un tema importante por esa idea de competir con la dedicación horaria, tener que renunciar a buena parte del tiempo propio y que nos lleva a preguntarnos, pues, cuáles son las perspectivas, ¿no?, que ofrece la carrera investigadora a las jóvenes. Y esto no es la primera vez que lo plantean en un foro público diferentes voces de AMIT, ¿no? Eso de a muchas jóvenes les interesa seguir ese modelo. ¿Es así como vamos a atraer y retener a muchas más jóvenes en ciencia? Entonces, volviendo un poco a los resultados de esa consulta de AMIT, hay barreras específicas para las mujeres, claramente, especialmente para las más jóvenes, pero una de las preguntas que nos plantean estos resultados cuando hablamos de la problemática de las jóvenes en ciencia es si no debemos dar un espacio importante también a estos problemas que comparten investigadoras e investigadores en la etapa pre y postdoc, porque tienen que ver con el modelo de carrera en este mundo, ¿no? Como nos lo decía una de las socias de AMIT, el depender de proyectos, la presión para publicar, degradan la calidad científica de las investigadoras, aunque creo que esto no es específico de mujeres, decía. Por tanto, para hacer un trabajo efectivo con las jóvenes y abordar su problemática, es fundamental tener en cuenta más variables que interaccionan con el género, ¿no? Y a la vez visibilizar esas barreras específicas que encuentran las mujeres, no solo en este estadio de la carrera, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con maternidad, con cuidados, de todo lo que ya tenemos más que evidencias y literatura, ¿no? Acoso sexual y sexista, menor reconocimiento intelectual y menor acceso a las redes, y en lo que puede afectar específicamente a las jóvenes,
menor apoyo en los grupos de investigación, ¿no? Que son al final los que te van marcando el camino y te van haciendo de alguna manera la carrera, ¿no? En ese salto del predoc al postdoc. Cuando planteábamos este tema en la mesa de la RUGEO, de la Red de Unidades de Igualdad que les comentaba antes, hubo bastantes voces de las feministas allí presentes, pues que veían esa necesidad, ¿no? De miradas un poco más holísticas, ¿no? Sobre este modelo de carrera, ¿no? Y muchas voces que cuestionaban la docencia y la investigación precarias y sometidas a criterios de eficiencia y rentabilidad, ¿no? Y todos estos temas y esa necesidad de elevar un poco la mirada, ¿no? Al modelo, conectan con los planteamientos críticos más recientes que se hacen al actual modelo de ciencia. Y estoy pensando, por ejemplo, en autoras feministas como Louise Morley o Marcela Linkova, ¿no? Que se dedican a analizar cómo los valores de mercado han influido en todos los procesos de investigación, ¿no? En la carrera del personal investigador, en sus prioridades también de investigación, incluso en las identidades académicas, ¿no? Esa idea de ganadores y perdedores en la competición, ¿no? Se analiza también desde estas perspectivas cómo la inseguridad económica y la precariedad se han convertido en un lugar común para investigadoras e investigadores, ¿no? Y de alguna manera se asume la individualización del riesgo y la empresarialización que llaman del trabajo en investigación, ¿no? Y esa idea de la empresarialización conecta, por lo menos a mí me lleva a reflexionar sobre un tema recurrente que nos salía también en las entrevistas, que era esa necesidad de adquirir visibilidad e ir corriendo a liderar cosas y a que se te vea fundamentalmente liderando, porque si no te quedas atrás, ¿no? O sea, una suerte de competencia por la visibilidad que cada cual debe dar a su trabajo y a sus resultados de investigación, ¿no? Teniendo que hacer una especie de automarketing, ¿no? Bueno, sabemos que esa parte de la visibilidad es importante para hacer carrera, pero esta competencia por la visibilidad quizá no encaja tan bien con muchas de las cualidades que se promueven en la socialización diferenciada, ¿no? De las chicas, como tiene que ver con pues, una mayor humildad o el no destacar o dificultades para presentar ese liderazgo individualista, ¿no? La colaboración frente a competencia. En diferentes conversaciones con investigadoras te dicen cómo es más frecuente que las mujeres hablen del trabajo que se hace en plural, ¿no? En lugar de yo, mi idea, mi proyecto, ¿no? En una línea más colaborativa, de trabajo y más horizontal, ¿no? Que nadie entienda que estamos diciendo cosas como que sea por naturaleza o que se presente en todas y cada una de las mujeres, ni nada de eso, ¿no? Simplemente que nos debe llevar a preguntarnos cómo se consigue esa visibilidad, donde sabemos que también las redes tienen un papel importante, pero qué papel juega, por ejemplo, la autoconfianza, ¿no? Ligando un poco con esa falta de autoconfianza que nos salía en la consulta que hicimos a nuestras socias jóvenes, ¿no? Que no era un dato despreciable. Y lo comento también porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con colectivos de científicas pues que deciden que una de las cosas que quieren trabajarse, por ejemplo, es el hablar en público, ¿no? Pensando pues en la defensa de un proyecto de investigación ante colegas o ante un tribunal, porque consideraban que sus compañeros lo hacían mejor, ¿no? Hablando en público, ¿no? Un poco conectando con esa falta de autoconfianza, ¿no? Nadie tiene nada en contra de que se hagan formaciones específicas, ¿no? y menos si es su decisión. Pero algunas nos preguntábamos si realmente lo necesitaban, ¿no? Si había algo mal en la forma en que comunicaban.
Yo veía que hablaban perfectamente, que sabían comunicar sus trabajos y sus resultados de investigación a un público más, menos especializado, ¿no? Y lo curioso es que ellas mismas luego te reconocían, pues que ellas veían que muchos de sus colegas, cuando hablaban de sí mismos o se presentaban a un proceso selectivo, no sabes cuánto humo venden, ¿no? Pero como parece que eso es lo que se valora, pues vamos ahí todas a sumarnos a eso, ¿no? Y pues me pregunto si es que le damos excesiva importancia a esa imagen externa, ¿no?, que cada científica y científico debe supuestamente proyectar, ¿no?, de hiperseguridad en ti misma, incluso un tono sobrado para acompañar los argumentos, bien de contundente, ¿no? Porque al final es una falacia, ¿no?, atribuir mayor calidad, mayor razón o mayor potencial a todo eso, ¿no? Y bueno, creo que una de las cosas más interesantes a observar en materia de políticas de igualdad en ciencia en los próximos años es hasta qué punto las jóvenes pues marcarán el discurso, podrán poner muchos de sus temas en el centro de la agenda pues, de organizaciones como AMIT, y en qué sentido irán esas demandas, ¿no?, y las acciones que se tomen. Hasta qué punto algunas de esas críticas, de estas críticas que hemos mencionado, estarán presentes, se irán introduciendo en el discurso y en las prácticas, ¿no? Y ligado con las demandas en espacios como AMIT, para terminar un poco con lo que nos salió en esa consulta a las socias, voy a referirme a otra cuestión que nos salía cuando preguntábamos si los problemas que mencionaban eran específicos de las jóvenes, porque salía también algo interesante, que era una demanda de empatía por parte de las investigadoras senior ya consolidadas, ¿no?, de las jóvenes hacia las senior, ¿no? Señalaban en varias de las respuestas cómo lo que se requiere para hacer carrera en ciencia ha cambiado, que no es lo mismo para esta generación de investigadoras que para las ya consolidadas, ¿no?, cuya entrada en la carrera se percibe pues como menos competitiva y exigente en lo que se refiere a publicaciones de impacto, internacionalización de la investigación, multitarea, liderazgo de proyectos financiados, financiación conseguida, etcétera, etcétera, ¿no? Nos decían, las investigadoras más antiguas obtuvieron su puesto sin tanta competitividad. Creo que la incertidumbre en la carrera investigadora se va acentuando cada vez más. A mí me afectó más que a los que ahora están estabilizados. Y a los jóvenes predoc les están exigiendo más que a los de mi generación. O nos decían también, las generaciones de más edad no han padecido un contexto académico tan competitivo, tan exigente, tan precario y que exija tantos méritos, pruebas, evaluaciones, movilidad, publicaciones, etcétera, ¿no? En parte a esa demanda de empatía, pues en AMIT se está respondiendo, como les comentaba al principio, con dos acciones fundamentales, ¿no?, que salieron de la última asamblea de 2020. Ya las habían de alguna forma solicitado como acciones las jóvenes en esta consulta, pero digamos que en la última asamblea se definieron como dos grandes líneas, ¿no? Una red de jóvenes y un proyecto de mentorazgo, como les decía. Uno de los objetivos transversales de poner en marcha estas acciones es trabajar un poco hacia adentro de la organización y pensar en ese relevo, ¿no?, que decíamos antes, mediante la movilización y la implicación de las jóvenes. Se trata no solo de hacer cosas que sean útiles para sus carreras individuales, que también, sino de trabajarnos hacia adentro, ¿no?, y construir organización en AMIT, y de hacerlo no de cualquier forma, sino explorando, ¿por qué no?, otras formas de trabajo que sean más horizontales y que sean más colaborativas que las que quizá nos encontramos en las universidades y centros de investigación, ¿no? Con lo cual, nos importa el cómo se hace este trabajo, ¿no? Nos importa el proceso, no solo el resultado. Y, por tanto, respecto a la red de jóvenes,
Pues consiste en dar a las jóvenes de la organización su propio espacio, ¿no? Pues para que puedan compartir sus experiencias, articular sus demandas, etc. A esta red se han sumado unas 50 socias, donde la mayoría son postdocs. Y cuando les preguntamos qué era lo que más les interesaba de participar en esta red, la inmensa mayoría contestaba compartir problemas, expectativas, etcétera, acerca de la carrera con otras jóvenes y también establecer una red de contactos con otras jóvenes en mi disciplina. Pero luego también teníamos bastante más del 50% plantear demandas relativas a este estadio de la carrera, conocer a otras jóvenes investigadoras y feministas, hacer análisis también que nos permitan conocer mejor la situación de las jóvenes. Pero fíjense que son intereses variados, probablemente superpuestos, ¿no? No que cada una tenga interés exclusivo en una de esas líneas, pero es diferente un grupo de apoyo feminista donde expresar en confianza mis problemas, mis inquietudes, que una red de contactos profesionales o hacer incidencia política a través de la articulación de demandas concretas como colectivo que siente que tiene una problemática específica, ¿no? Y luego hacer análisis y estudios, ¿no? Bueno, veremos cómo se va a ir articulando todo esto, si con actividades a las que cada cual se puede sumar según sus intereses o con grupos de trabajo para cada una de estas líneas, ¿no? De momento, por la primera reunión que hemos tenido hasta ahora, salieron 3 temas principales o recurrentes, ¿no? Uno, el tema de la maternidad y cómo afecta a la producción, que va a ser luego evaluada en las convocatorias, en los procesos de selección, en las acreditaciones. La transdisciplinariedad salió también como una idea que se promueve, pero que luego percibían como que les perjudicaba a la hora de las evaluaciones. Y, en tercer lugar, las exigencias de movilidad internacional y su impacto de género. Y este tema nos salía también muchísimo en las entrevistas que les comentaba que hicimos hace años, ¿no? Era precisamente eso, esas exigencias de movilidad internacional y cómo ellas, que eran, y aquí no estoy hablando de solo jóvenes, estoy hablando del discurso de las investigadoras, quienes asumían mayor tiempo dedicado a los cuidados, pues se veían que no podían viajar tantos como ellos, ¿no? Antes de la pandemia. Y como eso lo percibían como que era algo que ganaba puntos, que te hacía entrar en redes, que te hacía estar en contacto con gente, etcétera, ¿no? Y que luego se valoraba, ¿no? la dimensión internacional de tu investigación, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, una investigadora, es que yo veo que mis compañeros a todo viaje se apuntan y no sé cómo lo hacen porque yo no lo puedo hacer con una vida como esta, ¿no? En el informe que les comentaba también de la Unidad de Mujeres y Ciencia, de ese género y ciencia frente al coronavirus, trataba de hacerse eco también, ¿no? de esta crítica a la movilidad internacional en lo que tiene de impacto de género, en un periodo de la vida concreto. Y se afirmaba pues, en ese informe de políticas que la internacionalización de la ciencia pues, no tiene por qué ser sinónimo de una movilidad internacional constante y frenética, ¿no? Que no es necesario centrarnos exclusivamente en la presencialidad hoy en día. Esto pues hay que decir que no es que se trata de rechazar la movilidad, así como todo, sino de que sea, en primer lugar, razonable y sostenible y que sea compatible también con los cuidados, ¿no? Bueno, yo de la parte de mentorazgo, como vamos a tener un espacio por la tarde, voy a dejar una serie de reflexiones para hacer ahí en ese espacio. Y entonces cierro aquí para que podamos empezar, si quieren, el debate y comentar todo lo que han estado ustedes hablando en el chat. Bueno, lo que he tratado de hacer en este rato es poner en relación la atención que ha despertado el tema de las jóvenes en ciencia y su trayectoria en AMIT
pues con algunas reflexiones sobre el sistema de trabajo en ciencia, sobre el modelo de carrera y sobre las organizaciones de ciencia, ¿no? Fundamentalmente como propuestas de temas, ¿no? Que les lanzó pues, para seguir debatiendo en el ámbito de organizaciones como AMIT Andalucía, ¿no? Porque además debatir estos temas en los nodos entre las jóvenes pues nos ayudan a perfilar mejor nuestras demandas, ¿no? Y por eso es tan importante cuidar estos espacios del activismo feminista en ciencia, ¿no? Así que quiero dar las gracias a las organizadoras por haber pensado que este tema era importante, ¿no? Y por enviar ese mensaje a las jóvenes de que vamos a desplazar un poco la mirada no solo a los techos de cristal que enfrentan las ya consolidadas, sino que también nos interesa la situación en las que están por abajo, las que tratan de no caerse en un suelo inestable, ¿no? Y no solo nos interesamos por sus carreras y por los ascensos en sus carreras, sino también por la calidad de vida que eso les ofrece, ¿no? Así que gracias a las organizadoras y a las personas que han estado siguiendo la jornada también. ¿Dejo de compartir, Eduardo? Así. Gracias, Lidia, y gracias a quienes han participado en el chat. En el chat en general hay saludos y felicitaciones a ti por la interesante intervención. Y antes de empezar con las respuestas a las preguntas, te pediría que hables un poco más alto, porque eso ha sido casi un clamor generalizado en el chat durante la intervención. Con la mascarilla probablemente se disminuye el volumen, entonces intenta, por favor, hablar un poco más alto. Bueno, primero voy a plantear dos cosas que me parece que son más bien comentarios. Uno la hace Susana Gaitán, y dice: ¿sería posible que abordases el tema de qué se habla cuando se dice joven en ciencia y cómo se han normalizado carreras que están empezando hasta los 40 años? Y luego, junto con eso, metería un comentario que ha hecho Luisa Sandalio, que dice que la vuelta, las jóvenes cuando se van al extranjero, por ejemplo, no vuelven en general o vuelven muy tarde porque no hay oportunidades. Entonces, esos dos comentarios me gustaría que dijeses cuál es tu opinión. Claro, lo del no tener claro de qué hablamos cuando hablamos de jóvenes era también lo que comentaba al principio. También nos lo tuvimos que plantear nosotras cuando hacíamos la consulta de AMIT, ¿no? Como les decía, pues aquí hay un debate, una discusión, algo que no hemos aclarado, ¿no? Si esto tiene que ver con edad biológica, entonces, y hay gente que diferencia, lo suele poner en los 35, hay gente que habla de los 40 años, y hay gente también que cuando habla de Young Academy o Early Careers se refiere a una serie de años a partir del postdoc, perdón, a partir de haber defendido la tesis doctoral. Pues yo qué sé, unos 8 años o así, ¿no? Entonces, no hay un acuerdo para empezar si estamos hablando de edad académica o de qué, ¿no? Esperamos también que el informe que va a salir publicado sobre las jóvenes investigadoras en España en breve, pues nos ayude también un poco a aclarar ese punto, ¿no? Porque al final esos van a ser unos datos cuantitativos y cualitativos que vamos a tener de referencia sobre la situación de las jóvenes en España, ¿no?
Y sobre la vuelta de las jóvenes, de que muchas no vuelvan o que vuelvan muy tarde, pues claro, tiene que ver con todo lo que hemos hablado de falta de oportunidades y cómo eso es señalado por el personal investigador como una de las barreras más grandes. Gracias. Vamos a ver, luego hay dos comentarios de Esther Torrado. Uno se refiere a que a ella le preocupan los factores ocultos de exclusión de las mujeres en las instituciones de educación superior y, por ende, sus posibilidades de avance y reconocimiento de sus aportaciones científicas. ¿Qué tienes que decir? ¿Pero a qué factores ocultos ha mencionado? No lo sé, si lo aclara en el chat se lo agradeceríamos. Porque aquí igual se refiere a que detrás de ese discurso de la excelencia o de esa carrera por las publicaciones de impacto, hay que tener en cuenta cómo se consiguen todos esos méritos, ¿no? Que tiene que ver con estar en redes, estar liderando proyectos, las posiciones que se ocupan y también las redes o los juegos de poder que hay dentro de las grandes colaboraciones, de los grupos de investigación, y que eso marca también un poco el conseguir esos méritos, ¿no? para estar ahí. Sí, ella después, Esther también dice que hay escasas redes de apoyo con las que se cuenta y además hay hándicap en el modelo actual de ciencia mercantilista, sobre todo a las personas que os dedicáis a estudios con una perspectiva feminista. Es más que una pregunta, probablemente un comentario. Supongo que tendrás algo que decir. Sí, respecto a las escasas redes de apoyo, es lo que mencionaba antes como uno de los problemas específicos de las jóvenes, ¿no? Y cómo eso marca mucho cómo va a ser tu salto de predoc a postdoc, qué clase. Evidentemente, quien esté en un grupo de investigación fuerte que puede atraer financiación, te va a hacer la carrera, ¿no? De hecho, en muchas de las becas de esta etapa de la carrera, lo que se mira es tu currículum y el currículum del proyecto de investigación o en el grupo de investigación en el que tú te vas a integrar, ¿no? Como la Juan de la Cierva. Entonces, eso es clave, ¿no? Y ahí es donde vemos un poco también la diferencia, ¿no? De por qué unas y otros no tienen el mismo apoyo en los grupos de investigación para que te puedan ir perfilando de alguna manera la carrera en esa etapa postdoctoral, ¿no? Bueno, luego Adela hace otro comentario. Dice, las jóvenes tienen toda la razón. Expulsado del sistema. No creo que ni menos ni más que otro colectivo, ¿no? Igual nos puede decir a qué se refiere con qué demandas o qué críticas tienen que ser revisadas o matizadas, ¿no? Esther añade más. Dice, nosotras lo llamamos los juegos del hambre. Al comentario de Adela. Luego, Matilde Barón dice, la exigencia de movilidad no es nueva en el CSIC, se exige desde hace décadas y sí, es difícil. Y Adela, a ese respecto, dice, en la universidad también hay exigencia de movilidad desde hace décadas. Yo hice el postdoc fuera hace 30 años, pero lo de ahora es mucho peor. Son auténticos juegos del hambre. Y después yo lo que veo son... Esther aclara más adelante que se refiere a esos factores ocultos. Dice, me refiero a las fratrias. Yo exactamente no sé qué son las fratrias, así que si tú nos lo puedes explicar, yo te lo agradecería. Creo que se refiere, puede ser, a redes informales de poder masculinizadas, quizás. No lo sé. Esther,
Si tienes algo más que añadir, dilo por el chat, por favor. Pepa Masegosa dice, ¿podrías identificar qué hechos concretos afectan a las jóvenes y no a los jóvenes? La competitividad en la ciencia se aplica a ambos. Yo también en ese sentido tenía una pregunta, y es que ¿cómo se matizan o cómo crees tú que son de diferentes o las barreras que existen debidas al machismo para las jóvenes en la actualidad? Claro, una de las cosas que trataba de decir es que desde mi punto de vista hay que combinar la problemática que nos están poniendo sobre la mesa las jóvenes, porque lo están diciendo ellas mismas, ¿no? De la precariedad y de lo que tiene que ver con el sistema de trabajo y con el modelo de carrera. Y yo me he centrado en eso porque era lo que me interesaba, centrarme hoy, pero sin olvidar que tenemos que combinarlo con todo lo que tiene que ver específico con discriminación basada en el género y con barreras específicas que encuentran las mujeres. Cuando hacíamos estas entrevistas que les comentaba antes para hacer un diagnóstico de igualdad de género, encontramos que había muchos lugares comunes, ¿no? Factores de estrés y problemas que nos mencionaban ellas y ellos en diferentes estadios de la carrera, que tenían que ver con la inestabilidad, con la precariedad, con esa etapa postdoc de alta exigencia, competencia, la acumulación, esa carrera por acumulación de publicaciones de impacto. Eso era algo que salía en el discurso de ambos, ¿no? Los problemas, por ejemplo, en las grandes colaboraciones con el orden de autoría en las publicaciones, el estrés, el agotamiento, ¿no? Los problemas con esas trampas del horario libre y la dedicación exclusiva. Pero luego identificamos que esos, digamos, son las barreras comunes que tienen ellos y ellas porque tienen que ver con el modelo de carrera, pero luego identificamos una batería de barreras específicas a las que además se enfrentan las mujeres, ¿no? Y ahí tenemos, pues, desde estereotipos de género, actitudes sexistas, los ambientes masculinizados, sobre todo, fundamentalmente, en los estudios de ciencias y ramas técnicas donde hay una menor representación de mujeres, la maternidad como un periodo de menor productividad o, como ellas lo llamaban, un parón, ¿no? Es que he tenido un parón o el miedo, ¿no? Por cómo se va a evaluar ese parón, ¿no? La ausencia de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Y cómo eso llevaba a una menor disponibilidad de tiempo de unas y otros, ¿no? Como nos decían, por ejemplo, desde que soy madre, es que yo ya no puedo estar aquí toda la tarde hasta la noche como hacen mis compañeros y como yo hacía antes, ¿no? Por ejemplo. Encontrábamos en ellas pues un mayor estrés, agotamiento, incluso sentimiento de culpabilidad, ¿no? Por esa doble presencia. Cuando hablaban de las que habían tenido criaturas, cómo recordaban, ¿no? Esos años, esos primeros años de sus criaturas, ¿no? Y cómo lo vivieron con estrés y con culpabilidad. Nos encontrábamos también pues, el tema del amor romántico, ¿no? Y cómo nos seguían diciendo las investigadoras, porque se seguían encontrando con muchos casos donde en este mundo, pues que también es endogámico, ¿no? Cuando uno tiene que moverse, normalmente es ella la que, o es más frecuente que sea ella la que se mueva para seguir a su pareja, ¿no? En parejas heterosexuales en su carrera, ¿no? En ese contrato que se le ofrece en otro sitio. Nos encontramos también, por ejemplo, en las predocs, y esto sí que sabemos que es algo que les afecta de manera especial a las más jóvenes, a las más precarias, a las más vulnerables en un sistema de trabajo, el acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Y nos hablaban en concreto de experiencias de acoso sexual en congresos científicos y cómo era algo que se quedaba solo en las conversaciones entre ellas, ¿no? Y cómo así sabían
bueno, aparte de que se avisaban unas a otras de dónde podía haber problemas con, y acosadores, pues de alguna forma compartían esas experiencias y sabían que a otras también les había pasado, ¿no? El escaso reconocimiento intelectual, por ejemplo, ¿no? Nos decían algunas investigadoras como teniendo conversaciones sobre un tema científico, pues ellas dan una opinión perfectamente informada y esas opiniones pues muchas veces eran tratadas con cierto desdén o eran ideas interesantes que nos las apropiábamos, ¿no? A veces, eso también nos lo comentaban. Y una de las cosas que ya, que creo que comentaba Esther también, que tiene que ver con el menor apoyo, con la ausencia de referentes y de mentorazgo, ¿no? Que cada vez se habla más de esto, ¿no? De tener un mentorazgo que te ayude, ¿no? Un poco a ir por los vericuetos de la carrera. Y espero que esta tarde podamos hablar un poquito más, ¿no? de qué tipo de mentorazgo, ¿no? Si nos vale cualquier tipo de mentorazgo en relación con algunas de las críticas que hemos estado mencionando hoy, ¿no? Mira, Esther aporta más ideas sobre la definición de fratria y dice, es la agrupación masculina de carácter fraterno. Ellos, de manera informal o formal, distribuyen poder, recursos de forma desigual. Y Adela hace otro comentario, dice, hace muchos años un artículo sobre desigualdades de género decía que hacía falta un instinto asesino para hacer valer tu teoría y a las mujeres no nos han educado para eso. ¿Tienes algo que comentar, Lidia? Bueno, pues que me alegra que haya dicho eso Adela, ¿no? De cómo esa cultura de la competitividad pues también tiene implicaciones de género, ¿no? Y cómo es verdad que quizá en algunos ambientes, como valoramos tanto esa habilidad para destacar sobre un grupo, ¿no? Ese liderazgo individualista, en lugar de valorar también los liderazgos colaborativos, más horizontales, que tienen habilidades pues para cohesionar un grupo, para saber hacer equipo y poder sacar de ahí pues lo mejor de la inteligencia colectiva, ¿no? Eso casi lo desvalorizamos, ¿no? Pero quizá ahí también muchas mujeres se sientan más cómodas por la socialización en el género, ¿no? Y tenemos que preguntarnos por qué lo desvalorizamos tanto y si no es ese tipo de liderazgo también el que necesitamos en ciencia. Lidia, yo tengo dos comentarios porque no veo más en el chat. De todas formas, sigo pendiente del chat. En un momento de tu charla has dicho que se valora que más tiempo estás en el laboratorio o en el trabajo, cualquiera que sea, mejor doctorando, por ejemplo, eres y demás. A mí me parece que eso es especialmente potente o palpable en España, porque yo creo que en otros países eso no ocurre tanto. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo más que lo que pienso, porque las entrevistas que yo he hecho son de este contexto, las señales de estas editoriales que comentábamos antes, por ejemplo, de la Young Academy of Europe, que ahí no están hablando del mercado laboral español, ahí están hablando de diferentes países europeos. Fíjense lo que nos está diciendo, pues eso mismo de la dedicación horaria exclusiva y esa expectativa que ponemos en esas primeras etapas de la carrera, ¿no? Esas jornadas interminables, eso se estaba diciendo en estas editoriales de Europa. Con lo cual, no sé hasta qué punto es un fenómeno exclusivo o tan particular nuestro, ¿no? Ya. Mira, y otra cosa, porque sigo sin ver nuevas aportaciones en el chat y yo te preguntaría qué acciones o qué medidas pueden implementarse para superar esas barreras a las que tú te refieres. Bueno, pues
Yo creo que para trabajar con el tema de las jóvenes, un espacio bastante privilegiado puede ser el de los planes de igualdad en universidades y en centros de investigación, ¿no? Ya mencionamos como también desde la RUIGEU a esto se le está dando bastante importancia, ¿no? Y sería interesante que desde las unidades de igualdad, en los procesos participativos que ponen en marcha para diseñar los planes de igualdad. Lidia, perdona, pero te falla. Estar ahí. Recuerda lo de... Sí, porque a veces falla el sonido. Vale. Lo que decía es que el ámbito de los planes de igualdad, tanto en universidades como en centros de investigación, es un espacio privilegiado para trabajar estas cosas, ¿no? Ya que también desde las unidades de igualdad se ha mostrado interés en trabajar en esto, ¿no? ¿No? No se me oye. No, ha fallado el sonido durante algún momento al final de tu frase. Pero se oyó... Lidia, perdón, parece que estás teniendo problemas de conectividad. ¿Estás conectada por wifi o por cable? Por wifi. Por wifi, pues estás teniendo algún problema de conectividad, ¿eh? Pues ya lo siento porque... Ay, sí que... Bueno, pero ahora te oímos bien. Vale, Sí. vale, igual fue un corte puntual, pero sí escucharon lo de los planes de igualdad, ¿no? En universidades, en centros de investigación y poder desde ahí trabajar algunas cosas, ¿no? Pues creo que hay un trabajo todavía por hacer en muchos sitios respecto a la tutorización de estudiantes, ¿no? A trabajarse muchas cuestiones éticas ahí en esa relación. Y fundamentalmente estoy pensando en el acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Ahí es importante trabajar en buenas prácticas, etcétera. Los roles que se establecen en los grupos de investigación, ¿no? Y aquí también estoy pensando en esos apoyos, ¿no? En que tanto ellas como ellos tengan las mismas oportunidades de tener ese apoyo de los grupos y de los proyectos y de las colaboraciones en ese salto de predoc a postdoc, ¿no? También me parece interesante en algunas disciplinas la idea que han tenido de trabajar el tono que se emplea, por ejemplo, en los congresos científicos, ¿no? Porque se ha visto que muchos jóvenes pueden tener ciertos reparos a intervenir o a expresarse, porque puede haber alguien pues, en una posición más estable, senior, bueno, pues que les dé una respuesta de aquellas que hablábamos de contundente y tono sobrado para acompañar los argumentos, ¿no? Y hay gente que se ha hecho hasta en algunas disciplinas sus decálogos de buenas prácticas, ¿no? De cómo hay que tratar especialmente a las más jóvenes y a los más jóvenes cuando se interviene en congresos científicos, ¿no? Y me parece que se puede aplicar también pues, a la defensa de tus trabajos de investigación, en seminarios, en estas jornadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues desde ámbitos como el de AMIT, desde el ámbito asociativo, aparte de abrir estos espacios, ¿no? que creo que son muy interesantes de red de jóvenes para que ellas puedan perfilar sus demandas y de mentorazgo también, ¿no? Y ya hablaremos de qué tipo de mentorazgo se va finalmente aplicar. Es interesante también que se haga un seguimiento, ¿no? De estas señales que mencionábamos al principio, que hemos visto de cambio en el discurso, tanto en la estrategia de ciencia, tecnología e innovación, como en otros informes, ¿no? Para que veamos efectivamente que se ponen en marcha esos itinerarios, que efectivamente se está acabando con esa precariedad que nos están señalando las jóvenes. Hacer un seguimiento también de la edad de estabilización en la carrera, ¿no? Y empezar a desagregar también siempre por edad para que podamos tener esos datos. Y claro, creo que es interesante pues, hacer un análisis, ¿no? Del sistema de méritos
en la entrada, ¿no? En la entrada y primeras etapas de la carrera, ¿no? Sobre todo para que veamos qué criterios pueden estar teniendo un mayor impacto de género, ¿no? Si es la movilidad que mencionaban las jóvenes investigadoras de AMIT, o si tiene que ver con la maternidad, con los cuidados, pero bueno, que tengamos claro cuáles son aquellos o cuáles son esas métricas o lo que sea, cómo se está valorando, que puede estar teniendo un impacto de género, ¿no? Y bueno, ya desde las agencias de financiación, bueno, pues hay algunas pues, que tienen en cuenta eso que dijimos antes, ¿no? De que en la composición de los equipos pues, se incluya también a personal investigador joven. Por ejemplo, en una convocatoria de financiación conjunta a nivel europeo de estudios de género, se ha establecido como uno de los indicadores de género del seguimiento y evaluación de proyectos la contratación de personal investigador joven, y ahí se estableció hasta los 35 años, con el dinero de esos proyectos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, desde diferentes espacios creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, pero antes hay dos comentarios de Matilde Barón en el chat. Uno dice, del acoso sexual en los congresos hay hasta novelas. Es una realidad. Y otro dice, el mentorazgo para congresos científicos es una necesidad. Hacen falta recursos al inicio de la carrera. No sé si tienes algo que decir a esto, o si no, yo te hago un comentario con el que me gustaría terminar. Bueno, supongo que lo del mentorazgo para congresos se refiere a esta idea de tener buenas prácticas de cómo hay que trabajar estos temas con las jóvenes y los jóvenes en congresos, ¿no? Y cómo... No puedo saber a qué se refiere, Matilde, dime algo. Mientras tanto, te hago otro comentario de Pepa Masegosa. Dice, creo que es necesario en las instituciones académicas formación en igualdad y exigirlo a quienes dirigen las instituciones. Es la única manera de cambiar los roles de género, pero lo veo muy lejos, dice ella. Bueno, y mientras Matilde responde, yo tengo un comentario, y es que me llama enormemente la atención y me parece poco esperanzador el constatar que muchas de las barreras que tú estás hablando, que tenéis las jóvenes en la actualidad, son iguales que las que nosotros hemos tenido. Y eso es bastante desesperanzador, porque que las barreras sigan siendo las mismas o parecidas después de 40 o 40 y tantos años, la verdad es que dice poco del progreso social. No sé Bueno, si alguna senior quiere añadir algo más. Matilde dice, sí, buenas prácticas para refuerzo. Se refiere a lo de los congresos. claro. Bueno, lo de que las barreras sean las mismas, pues sí, evidentemente hay algunas que todavía se mantienen, pero ahí yo creo que hay que reconocerle a las senior cómo han abierto camino, ¿no? En ese sentido. Y pues reconocer que luego hay cosas que cambian, ¿no? Como decíamos del sistema de trabajo, ¿no? Pues quizá las senior estarán con nosotras de que ese ritmo frenético de trabajo, pues en las últimas décadas ha cambiado, ¿no? Y ha ido a más y no es el mismo, ¿no? Pero sí, hay algunas barreras con las que seguimos batallando. Matilde dice Respecto, disculpa. respecto a la formación e igualdad que mencionaba otra compañera, que es fundamental para quienes dirigen, sí, es fundamental para quienes dirigen en los centros de investigación o las universidades, no sé a qué se estaba refiriendo, pero también añadiría la formación e igualdad, como decíamos, para toda persona que vaya a tener una posición de coordinación en un grupo, que vaya a tener estudiantes a su cargo. Es una responsabilidad muy grande. Y no podemos permitirnos algunas cosas que han pasado, como tú decías, Eduarda, que siguen pasando después de tantas décadas y que sigan de alguna forma
bastante ocultas, ¿no? Y esto me lleva a conectarlo con lo que decía otra compañera del acoso sexual en los congresos que hay hasta novelas. Yo creo que no es necesario añadir más. Muy bien. Matilde dice que está de acuerdo con la afirmación que yo he hecho. Yo es que mi deseo sería que aquí no se hubiesen puesto de manifiesto muchas de las barreras con las que tuvimos que lidiar ya hace mucho tiempo. Lidia, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros, especiales gracias por haberlo hecho con la mascarilla y nos vemos esta tarde. Muchas gracias a todas. Para terminar, yo quería también agradecer, como no, a Lidia. Bueno, Lidia nos ha puesto blanco sobre negro una realidad que yo creo que es terrible. El que se considere joven y comienzo de la carrera científica a los 35, incluso 40 años. Ayer estaba comentando con Susana Gaitán, una compañera de AMID, no de Andalucía, que ha ha afianzado su situación, creo que con 49 años. Y eso sí que es una enorme sangría de talento, tanto masculino como femenino, pero en general, cuando hay muchas dificultades, el sistema tiene, no sé, unos mecanismos difíciles que es más duro con las mujeres. O las mujeres carecen de ese instinto asesino de seguir adelante a cualquier precio, de cualquier manera. Entonces, cuando la situación está muy, muy mal, como está en España desde la crisis del 2008, las mujeres yo creo que en general sufren más esas circunstancias, pero yo creo que en general hay una pérdida de talento. El que un científico o una científica no se estabiliza hasta los 45 años es un drama, es un drama. Por eso no vuelven. Si tienen que esperar para tener una situación medianamente estable hasta los 45 años, pues se quedan fuera, que les ofrecen esas circunstancias con 35, que es cuando tienen que dar de sí lo máximo posible. Bueno, muchas gracias, Lidia, por darnos toda esta información de forma tan clara y tan abrumadora. Y también a Eduarda por la presentación y por conducir el debate. Yo creo que ya podemos hacer un descanso, esperar que los SADOS no sigan complicándonos esta retransmisión y recordar que a las 4 de la tarde tenemos una interesantísima mesa redonda sobre un tema que no podemos obviar, las redes sociales. Las redes sociales tienen un enorme potencial, pero también tienen mucho, mucho peligro. Y esta tarde contamos con científicas y divulgadoras, con Conchi Lillo, profesora titular de neurociencia de la Universidad de Salamanca, con Laura Morrón, que es licenciada en física, divulgadora y directora de la editorial Next Door Publisher, de una editorial científica. Es un placer tener mujeres de otros ámbitos, y esta mesa redonda será coordinada por Susana Gaitán Guía, nuestra secretaria de AMIT Andalucía y profesora titular de Fisiología de la Universidad de Sevilla. Os esperamos a todos y a todas esta tarde. Muchas gracias a todas las que habéis intervenido a lo largo de la mañana y bueno, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ti, Adela.